Las madres solteras que crían solas a sus hijos deben hacer a menudo enormes sacrificios para llegar a fin de mes. Una niña fue raptada en su casa en plena noche. No había testigos, pero las últimas tecnologías aplicadas a la fotografía permitieron descubrir una pista que sin ellas habría pasado desapercibida. Solo es una familia típica de clase trabajadora, monoparental, que intenta salir adelante con sus hijos. Karen Ferger no era una excepción. Trabajaba en el turno de noche de una fábrica de conservas y había contratado a un conocido, Jack Havel, como canguro permanente que vivía en su casa. El 3 de octubre de 1997, Jack Havel y su mujer despertaron y descubrieron que Shara Ferger, de 9 años, había desaparecido. Estaba asustada, nerviosa. Estaba segura de que le había pasado algo, porque tenía la sensación de que una parte de mí había muerto. Los Havel avisaron a algunos amigos del vecindario y empezaron a buscarla por todo el barrio. Apareció en un descampado a 450 metros de su casa. La habían apuñalado repetidas veces y la habían dejado por muerta, tumbada en el suelo. A las 3:30 de aquella tarde, la búsqueda de Shara había terminado. Esas cosas aterrorizan a la gente. Cuando tienes niños, esas cosas te dan mucho miedo. Pensar que alguien así está en libertad. Intenté saltar la valla, pero los policías me retuvieron. Y cuando los sanitarios entraron y no volvieron a salir, supe que estaba muerta. Los investigadores interrogaron inmediatamente a Jack Havel, puesto que al parecer nadie había forzado la puerta y él era la última persona conocida que había visto a Shara con vida. Nunca sabes del todo quiénes son tus vecinos. Esto era un barrio tranquilo y sin problemas. Y de repente siempre se recordará como un lugar donde pasó algo terrible. Dijo que había apagado la televisión, había tapado a los niños y se había ido a la cama. Havel dijo que la noche anterior, Shara y su hermano Joseph se habían quedado dormidos en el sofá delante de la tele. Joseph había oído ruidos. Le había asustado el ruido de cacerolas y sartenes en la cocina. Jack no le preguntó realmente por qué estaba asustado. Solo le dijo, vale, puedes dormir en la cama. Más tarde, Joseph entró asustado en su dormitorio. No estaba segura de que fuera capaz de hacer una cosa así. Karen sospechaba, pero no podía acabar de creer que Jack Havel tuviera nada que ver con el asesinato de Shara. Joseph dijo que Shara todavía dormía cuando él entró en el dormitorio de los Havel. Pero el comportamiento de Jack Havel durante las 24 horas anteriores a la muerte de Shara era sospechoso. No había indicios de que hubieran forzado la puerta, por lo que era evidente que la persona que había entrado para llevarse a Shara era alguien que tenía acceso a la casa. Havel, heroinómano en tratamiento, contó a los investigadores que estaba buscando su receta de metadona. La víspera del asesinato de mi hija, Jack Havel intentó entrar por la ventana del dormitorio de mi hija mayor. Crystal contó a la policía que estaba aterrorizada. No tenía ninguna explicación creíble sobre su presencia allí. La noche siguiente, la noche en que su hermana pequeña fue asesinada, Crystal cerró con llave la puerta y la ventana de su cuarto. No intentó hacerle nada, pero ella se asustó mucho al verle en su dormitorio. El incomprensible asesinato de Shara Ferger conmocionó a todo el mundo en Blanton, Florida, y saltó a los medios de comunicación de todo el país. La policía sospechó que Havel había intentado de nuevo entrar en el cuarto de Crystal y que al no poder hacerlo, había atacado a Shara. En la autopsia, el forense encontró pruebas de que Shara había sido objeto de una agresión sexual y también de que había sido asesinada con 2 armas distintas. Sea quien sea el autor, tendrá que pagar por ello de una u otra forma. Una niña inocente no había hecho nada malo. El forense también encontró la marca de un mordisco en el hombro de Shara. Con 2 armas distintas se presentaba la posibilidad de 2 asesinos y 4 cabellos humanos con sus raíces arrancados al parecer de la cabeza de alguien durante un forcejeo. Una de ellas parecía ser fina y afilada, como una especie de cuchillo, y la otra era un objeto redondo, como un destornillador Phillips.
Tampoco coincidía la marca del mordisco con la dentadura de Havel. Obtuvieron el ADN de esta raíz capilar y lo compararon con las muestras que habían sacado del ADN de Jack Havel, pero no coincidieron. Era obvio que la niña no había salido del barrio, que era casi seguro que el sospechoso había venido al barrio y que alguien debía haberle visto, o que quizá conocía a alguien que vivía en el barrio. Tras 5 días detenido, Jack Havel quedó libre. Por lo tanto, los investigadores pidieron a todos los hombres del barrio que les dieran las impresiones de sus dentaduras. Esto arrojó una importante pista. Les dijo, este es el culpable. Detenedle. Así es como fue todo. Un odontólogo forense identificó a Dale Morris, que vivía en la misma calle que los Ferger, como la persona responsable del mordisco en el hombro de Shara. Dale Morris me caía bastante mal. Tenía la sensación de que era culpable. Algo en mi interior me decía que era culpable. Morris, casado y padrastro de una chica adolescente, negó categóricamente tener nada que ver con el asesinato de Shara. Morris declaró a los investigadores que ni siquiera conocía a Shara Ferger. No la mordí. ¿Qué hizo, pues? No le hice nada. No tuve nada que ver con la muerte de esa niña. Pero los investigadores sabían que no era cierto. Si me hubiera cruzado con ella por la calle, no habría sabido quién era. Durante su interrogatorio, Dale Morris estuvo lo más cerca posible de una confesión. De hecho, se descubrió que había visto antes a Shara, que en realidad Shara había estado en su casa, visitando a su hija. Fue una declaración espontánea. Con ello quería básicamente decir que si había cometido el crimen, entonces debía haberlo hecho mientras dormía. Queremos saber por qué. No lo hice. Sí, supongo que lo hice mientras estaba en la cama durmiendo. Tom Hanlon fue el abogado de oficio encargado de defender a Dale. A partir de la identificación de la marca del mordisco y sus declaraciones a la policía, Dale Morris fue acusado de asesinato en primer grado. Él había declarado, bueno, pues si fue eso lo que pasó, tuvo que pasar mientras estaba dormido, porque no lo hice, no entré en aquella casa. Entonces, ¿es eso una confesión? No, solo intentaba decirles educadamente a los interrogadores que se equivocaban, que se fueran a freír espárragos. Describió la supuesta confesión de su defendido como algo absurdo. De manera que llamó al doctor Lowell Levine, un odontólogo forense que había participado en varios casos de gran repercusión mediática. Convencido de que la prueba del mordisco que acusaba a su cliente era errónea, Hanlon quería una segunda opinión. En resumidas cuentas, le dije al señor Hanlon que sería conveniente clarificar digitalmente las fotografías policiales. El doctor Levine opinó que las fotos de la marca del mordisco eran demasiado borrosas para poder analizarlas sin margen de error. Por lo tanto, Hanlon llamó a la NASA, donde trabajan expertos en el campo del procesamiento digital fotográfico. El ojo humano puede distinguir unos 32 niveles de contraste. Una foto normal tiene 255 niveles de contraste. Eso significa que hay cantidad de información visual que nuestra vista no puede distinguir porque la diferencia de contraste no es suficiente para que podamos registrarla. Allí le recomendaron que utilizara el programa Lucus, un software de última generación que definiría considerablemente las imágenes. Lo que Lucus hace es ampliar esas pequeñas diferencias de contraste para que podamos verlas. La fotografía clarificada mostraba que solo era parte de una segunda hilera de dientes. Al completarse, la ampliación digital de la fotografía reveló nuevas informaciones. Así, el doctor Levine tenía 2 impresiones de mordisco para compararlas con la dentadura de Dale Morris. Que en realidad había 2 hileras de dientes o 2 marcas completas de mordisco en esa foto. Parte de la de arriba no se veía bien hasta que se procesó la imagen. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el doctor Lowell Levine,
En mi opinión, Dale Morris no podía haber causado el mordisco. Y este pudo mostrarme por qué esta marca no era, de hecho, un mordisco de Dale Morris. Salí de aquella reunión convencido de que no habíamos detenido al verdadero culpable. Cuando los colaboradores del sheriff fueron a pedirle disculpas, Dale las aceptó y les perdonó. ¿Hace mucho tiempo que no podía abrazar a su mujer? 4 meses y medio. Hacía 4 meses y medio que no podía tocarla, solo hablar con ella a través de un cristal durante 1 hora. Sí, 1 hora cada vez. El canguro de la niña, Jack Havel, y un vecino, Dale Morris. Los inspectores de homicidios habían identificado 2 sospechosos del asesinato de la niña de 9 años, Shara Ferger. Pero las pruebas forenses habían excluido a ambos hombres. Creía que era culpable. Creía que Dale Morris era culpable. Nos encontramos de nuevo en una situación en la que no sabíamos quién había cometido ese crimen. Y la inquietud iba en aumento en la comunidad. Habían pasado ya 6 meses. Y el caso había alcanzado un punto muerto. Todo el mundo está nervioso. Nadie confía en nadie. La gente sigue hablando del caso, preguntándose quién puede haber sido. Todavía tengo miedo. Podría ser cualquier otra persona. Por lo tanto, los investigadores volvieron a interrogar a los vecinos de Shara buscando alguna pista. Cualquier cosa que pudiera haberles pasado desapercibida. Trabajamos muy duro para dar marcha atrás y enfocar de nuevo la investigación. Teníamos que resolver ese caso. No podíamos dejarlo así. Sea quien sea el autor, pagará por ello, de una forma u otra. Una niña inocente no había hecho nada malo. Empezaron con el tío de Shara, Gary Cochran, que había estado con Shara en una fiesta del barrio la tarde anterior a su asesinato. Cochran sabía que la cerradura de la puerta lateral de la casa de Shara estaba rota. Y era así como el asesino había entrado en la casa. Nunca nos llevamos bien. Después de que el padre de Shara y yo nos separáramos, por algún motivo me odiaba, porque no dejaba que Shara visitara a su padre. Una complicada historia, que había estado bebiendo y que ni siquiera estaba en la zona, y que había terminado de fiesta con otra gente. Comprobamos su coartada y descubrimos que no nos decía la verdad. Sin embargo, Cochran dijo que tenía una coartada para la noche en que Shara había sido asesinada. Pero los investigadores no se detuvieron allí. Cochran aceptó someterse a una prueba del ADN, que no coincidió con el ADN del cabello encontrado en la escena del crimen. Al interrogar a los reclusos de la cárcel, se descubrió que había mordido a unos 6 internos que estaban con él. Descubrieron que Gary Cochran había pasado cierto tiempo en la cárcel por un delito relacionado con las drogas, donde se ganó cierta fama de tener un comportamiento algo extraño. Su exmujer dijo que cuando practicaban el sexo, Gary Cochran le mordía a menudo, hasta el punto de hacerle sangre. Otros dijeron lo mismo. De manera que sacaron moldes de la dentadura de Cochran y los mandaron al odontólogo forense, el doctor Lowell Levine. Esta información era significativa para los investigadores, puesto que Shara Ferger había sido mordida por su atacante. El señor Cochran presentaba 2 características muy poco habituales. Tiene un espacio entre 2 premolares. Uno está torcido, el otro está deformado o roto. Casi inmediatamente, el doctor Levine advirtió algo característico. Solo faltaba saber si los moldes de la dentadura de Cochran encajaban con la marca de mordisco en el hombro de Shara Ferger. Y dejan marcas muy distintivas al morder. Un motivo característico. Cochran no podía creerlo. Insistía en su inocencia, al igual que lo habían hecho Jack Havel y Dale Morris. Entonces comuniqué a los inspectores que había sido Cochran. Entonces los investigadores preguntaron al doctor Levine si el mordisco podía haber sido realizado horas antes en la fiesta del barrio. Decía que le acusaban en falso. Gary Cochran dijo que había estado con ella aquella tarde y que quizá la había mordido en el hombro jugando. Pero si Cochran estaba involucrado, debía tener un cómplice que encajara con el ADN del cabello. En mi opinión, parece más bien una herida perimortem.
Una herida sufrida alrededor del momento de la muerte. No parece 6 horas antes. Pero si Cochran había tenido un cómplice en el asesinato de Shara, no parecía dispuesto a decir quién era. Sabíamos que para resolver este caso, para llegar hasta el fondo, teníamos que encontrar la fuente del ADN que encajara con el de esos cabellos. Pero la consulta de una base de datos nacional del ADN no arrojó ningún resultado. Sabíamos que faltaba una pieza del rompecabezas. Alguien con el mismo ADN de los cabellos que encontramos en el cadáver de la niña. Entonces, los investigadores recibieron una pista de un informante que declaró haber visto a Gary Cochran con su amigo Steve Cannon, de 18 años, la noche del asesinato de Shara. Dijo no conocer a Gary Cochran ni a nadie de la familia Ferger. Increíblemente, Cannon contó a los investigadores una flagrante mentira. Y según Karen Ferger, Steve Cannon había salido un tiempo con su hija mayor, Crystal, y había estado en su casa en más de una ocasión. Yo conocía a Steve Cannon de cuando era pequeño. Era amiga de su madre y de su tía. Nos veíamos muy a menudo y todos nuestros niños solían ir al parque juntos. Aquella noche, cuando iban en el coche hacia el centro para ir a un bar, se detuvieron en un lugar de la calle 41 para conseguir droga. Los informantes también contaron a la policía que Gary Cochran y Steve Cannon habían consumido drogas juntos la noche del asesinato de Shara. 8 semanas más tarde, obtuvieron la respuesta que estaban esperando. Por lo tanto, los investigadores recogieron una muestra de saliva de Steve Cannon y la enviaron para analizar su ADN. Fue como encontrar una bala de plata. Fue un shock. Fue un enorme alivio. Una prueba irrefutable. Ninguna otra prueba podría contradecirla. Con esta prueba del ADN, teníamos la confirmación con un margen de error de 1 entre 2.900 millones de que aquellos cabellos pertenecían a Cannon. Poco después de la medianoche, ambos se dirigieron hacia la casa de los Ferger y entraron por la puerta lateral, que Cochran sabía que estaba rota. Basándose en las pruebas forenses y en los relatos de los testigos oculares, la policía cree que Gary Cochran y Steve Cannon estuvieron bebiendo en un bar local la noche del crimen y que también compraron crack. El ruido despertó a Joseph, que corrió a la habitación del canguro y dejó a Shara sola en la sala de estar. Entonces vieron a Shara en la sala de estar. Nadie sabe cómo la persuadieron para salir con ellos. Cochran y Cannon, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, metieron a Shara en el coche y se la llevaron hasta el descampado a 450 metros de allí. Los dos hombres se dirigieron quizás primero a la habitación de Crystal Ferger, pero estaba cerrada. No creo que este caso hubiera podido resolverse sin la marca del mordisco o los cabellos. No sé si hubiéramos podido seguir la pista, especialmente hasta Steve Cannon, sin las pruebas del ADN. Pero Shara se defendió. Arrancó cabellos de Cannon, gracias a lo cual pudo comprobarse la coincidencia del ADN. Y el mordisco de Gary Cochran también le implicaba. Bien, ambos individuos terminaron acusados por el gran jurado con cargos de asesinato en primer grado. Creo que el departamento del sheriff hizo un trabajo excelente. Quedé muy satisfecha con su trabajo. Aunque tardaron tanto en encontrar a los criminales, solo cumplían con su trabajo intentando detener al verdadero culpable. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En septiembre de 2005, Gary Cochran y Steve Cannon fueron juzgados y declarados culpables de asesinato en primer grado. Este fue un caso que sin pruebas forenses seguramente habría quedado sin resolver. Las pruebas forenses habían exonerado a 2 hombres inocentes y llevado a los 2 responsables ante la justicia.